Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Bueno, y damos los buenos días y la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, hoy en nuestra emisión número 677, 15 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y el pueblo colombiano. Programa radial del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Esta semana se desarrollaron comités sindicales locales en toda la ciudad que fortalecen la unidad y la organización desde las instituciones educativas en cada una de las localidades, con la participación, la deliberación y el compromiso para mantener en alto las banderas por la defensa de la educación pública estatal, los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Un ejercicio real para superar las problemáticas y conflictos generados en las instituciones educativas por aplicación de las políticas distritales que afectan los procesos educativos. Igualmente, se establece también la necesidad de iniciar un proceso de unidad en toda la ciudad con las comunidades y demás sectores sociales, políticos y sindicales para confrontar la nefasta política de la administración distrital de Galán en los temas de educación, de movilidad, de inseguridad, del problema del agua, las basuras, la crisis en las subredes de salud, algunas intervenidas en el aumento de las tarifas en el gas, las garantías sindicales y demás problemáticas que se han generado en la ciudad. Así que el llamado desde los sectores sociales, políticos y populares y sindicales es estar en estado de alerta, organizando a las comunidades para confrontar la nefasta política de la administración distrital. Y en las efemérides recordamos esta semana a Teófilo Forero Castro, campesino y obrero metalúrgico, dirigente sindical y comunista colombiano, fundador de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia CSTC, formando parte de su primer comité confederal. Fue además Teófilo concejal de Bogotá y diputado a la Asamblea Departamental de Cundinamarca en varias oportunidades. Igualmente participó en la organización del Paro Cívico Nacional en 1977. Acompañó el proceso de paz en el gobierno de Belisario Betancur. Teófilo Forero fue asesinado el 27 de febrero de 1989 en compañía de su esposa Leonilda Mora y de Antonio Sotelo, conductor del vehículo. Un comando de sicarios del narcotráfico y oficiales del Ejército Nacional en el marco del plan de exterminio contra la UP y el Partido Comunista Colombiano fueron los responsables. La masacre ocurrió tan solo 4 días antes del asesinato del dirigente político José Antequera, el día 3 de marzo de 1989. José Antequera, activista y político colombiano del partido Unión Patriótica.
y por una salud digna para el magisterio colombiano, desde Voz Educadora y del Magisterio Colombiano seguimos exigiéndole a la fiduprevisora para que cesen los saboteos y se implemente de una vez por todas el modelo de salud acordado en el Acuerdo 3 con la Federación Colombiana de Educadores, que garantice la salud, la vida y la dignidad de la familia del magisterio colombiano. Bueno, y el próximo sábado, marzo 8, se conmemora el Día Internacional por los Derechos de la Mujer Trabajadora, una fecha muy especial para la humanidad que reivindica la lucha histórica de la mujer por sus derechos a un trabajo digno, el acceso a cargos públicos, por la igualdad, por el derecho al voto, entre otros muchos más. Por ende, este día no solo es una conmemoración, sino también un llamado a continuar con las acciones para seguir construyendo un mundo más justo e igualitario donde se consolide la unidad de género y arrebatar los intereses mezquinos del capitalismo que consume al pueblo. En el siguiente programa seguiremos ampliando estos aspectos importantes de los avances sociales de la mujer y sus desafíos. Bueno, y con esta significativa y hermosa canción Voces de Mujeres de la cantautora Marta Gómez, continuamos en Voz Educadora, la voz de los sin voz. Bienvenidos. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan Voz Educadora un gongo namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan Voz Educadora un gongo namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraternal y combativo saludo en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada William Agudelo. Nuestro compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Desde el contexto internacional, efectivamente Estados Unidos viene manipulando a la ONU y la Corte Penal Internacional y generando sanciones económicas para sostener su dominio global. Su intento de reformar la ONU busca debilitar a China y Rusia, mientras imponen doble rasero estándar con la Corte Penal Internacional, protegiendo a Israel y castigando a sus rivales. Desde América Latina, Cuba y Venezuela resisten a este bloqueo y desestabilización financiada por la USAID, mientras los BRICS emergen como una alternativa para romper el cerco imperialista y defender su soberanía. Desde el contexto nacional, el gobierno del cambio, tras 2 años y medio, no ha consolidado su agenda reformista debido a las restricciones normativas, a las alianzas programáticas, al ataque feroz de la ultraderecha y a una base política frágil que no ha sabido unificarse para defender estas reformas. La oposición ha bloqueado las reformas y explotado los errores del gobierno del cambio, aunque hay avances en la reducción de la pobreza y en algunas reformas cruciales para nuestro país. Pero la crisis fiscal y la violencia complican esta gestión. Por ello, debemos redoblar esfuerzos en organizar y movilizarnos en las calles, junto con los sectores populares, para evitar el retorno de la ultraderecha en el 2026. También te informamos desde el ámbito sindical. Desde la ADE se declara
en su Asamblea de Delegados Oficiales 2025 que este año será el año de la lucha contra el neoliberalismo y la privatización de la educación pública estatal, señalando a la actual administración en cabeza de la alcaldía de Carlos Fernando Galán como cómplice del despojo y exigiendo una salud digna para el magisterio y denunciando las dilaciones en su implementación. Junto con la resistencia se fortalecerá en las calles con la cultura y la formación sindical que será el rasero para seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestra organización sindical. El reto será transformar la combatividad en logros concretos para que el magisterio y la educación pública sean la vanguardia en Bogotá para que efectivamente tengamos los derechos en nuestras manos y no en manos de los empresarios. Desde Voz Educadora se mantiene firme en apoyo a los pueblos que resisten. Viva Palestina, viva Líbano y viva Yemen. Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Porque les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Y pullas, muchas pullas al país que presume de libertad, cierra las puertas con violencia y brutalidad. Los migrantes construyen su economía, pero reciben represión y xenofobia día a día. Pullas, muchas pullas al Estado genocida de Israel, que a pesar del cese bilateral del fuego mantiene su hostigamiento en territorio palestino. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Pullas y más pullas a la fiduprevisora que sigue obstaculizando el acceso y oportunidad a citas con especialistas a los maestros y sus familias, poniendo en riesgo sus vidas. Fiduprevisora, cumpla con sus deberes. No se quede con la plata del magisterio. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a esos medios de comunicación prepagos que maximizan los acontecimientos negativos y bombardean insistentemente al pueblo hasta hacerles creer que Colombia va mal. Mentira. Las cifras señalan el crecimiento económico y la tasa más baja en homicidios, más que en los gobiernos anteriores. La derecha buscando su reelección. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a Carlos Fernando Galán y su séquito, que han transformado a Bogotá en un basurero a cielo abierto. Y ahora sí, calladita la derecha. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a las comunidades y poblaciones de la región del Catatumbo por su lucha y resistencia en busca de retornos dignos, seguros, con ayuda del gobierno nacional. Vivas, muchos vivas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a más de 2.900 campesinos y campesinas que participaron en la construcción y firma de un acuerdo entre procesos, organizaciones y gobierno nacional con el ministro de Agricultura, transformación del campo con la reforma agraria. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas. Viva el campesino que alimenta a la nación. Con sus manos labra la tierra y enfrenta la explotación. ¡Vivan los campesinos en Colombia! ¡Vivas! Vivas, muchos vivos a FECODE por la película documental a los 66 años de la Marcha del Hambre. La movilización sigue siendo una necesidad y una responsabilidad de clase. ¡Viva, muchas vivas! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al senador Iván Cepeda, que con fuerza y beligerancia
ha mantenido viva la esperanza de justicia en contra del señor Álvaro Uribe Vélez y los delitos que cometió durante su mandato. Mucha fuerza en el proceso. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas y muchos vivas al plan de acción construido por la Junta Directiva y su Asamblea de Delegados de la ADE para fortalecer la lucha por los derechos del magisterio. Vivas, vivas y más vivas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Pullas, muchas pullas a la administración Galán que con el argumento de austeridad continúa con el recorte en las plantas de personal de las instituciones educativas. Lo mismo que el recorte en la formación docente pre- y posgradual. Pullas, muchas pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. Mayela ni guamguete ni guam, voz educadora ni un guamguachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El momento es ahora para el cambio social y transformar la vida de las mujeres. El cambio social es necesario para la igualdad de género, porque la discriminación sigue siendo común por razón de sexo, género, etnia, religión o condición sexual. Todavía queda un largo camino por recorrer para que sea una realidad en marcha. Y es que la igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. La igualdad no quiere decir que hombres y mujeres sean lo mismo, sino que los derechos, las oportunidades y las responsabilidades no pueden depender del sexo. La igualdad de género requiere un trabajo en áreas tales como la participación en la política, no solo en cuanto a ocupar cargos, el derecho al voto, sino también a participar en la toma de decisiones importantes. En el nivel de conciencia para elegir, es necesario elevar las condiciones subjetivas de las bases populares y, desde luego, de las mujeres. La educación como herramienta eficaz de empoderar a las mujeres y lograr que puedan adquirir conocimientos que les ayuden a hacer elecciones en su vida personal y profesional. La participación y reconocimiento en la fuerza de trabajo, la ocupación de los puestos de gestión y control, que en su gran mayoría son liderados por hombres. El reconocimiento y protección a la economía del cuidado, garantía de una vida digna, sin acoso, ni laboral ni sexual. Valoramos la ratificación del Acuerdo 190 de la OIT que brinda esta protección. Así pues, son estos aspectos centrales para el cambio social, donde las mujeres tengan el lugar que les corresponde. La tarea entonces queda trazada. Es hora de actuar, es hora de fortalecer el cambio social, es hora de tomar decisiones trascendentales y de fondo. Es hora de que las mujeres seamos las protagonistas del cambio, porque el cambio es ahora. Seremos capaces de mudar al Congreso, al gobierno, para instaurar un nuevo orden en nuestra historia. Por un 8 de marzo combativo y revolucionario, nos vemos en las calles y que el cambio no pare. Voz educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, nuevamente la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, titulando el día de hoy su columna Gato por Liebre, refiriéndose al juicio histórico que se está desarrollando en el país. Así que buenos días y bienvenido, profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse Presentando Gato por Liebre. En efecto, esa es la intención de la familia Uribe. Trata de engañar a la nación colombiana al presentar a Iván Cepeda como si fuera igual que ellos. Y sucede que Iván Cepeda es la antítesis
es todo lo contrario de la familia Uribe. Esa familia, como todos sabemos, está constituido por el que todos señalan como un genocida, como el hombre que propició los falsos positivos durante su gobierno, como el hombre que hoy trata de presentar a su nieto como si fuera una figura transparente y democrática cuando es la antítesis. Iván Cepeda efectivamente es un verdadero demócrata. Heredó de su padre el temple y el valor. Heredó de su padre el amor por la democracia. Heredó de su padre su honestidad, su valentía, demostrado en estos días por sus declaraciones ante el juicio del expresidente Álvaro Uribe, que como todos sabemos está siendo juzgado por sus actuaciones, que como todos sabemos son tantas las pruebas de los genocidios y de aquellos que llamaron falsos positivos que en su rostro el nerviosismo con que declaró es una forma de autoacusarse de esos crímenes cometidos por él. Pero el problema es que no solo es él, sino toda su prosapia, toda su familia. Recuérdense que su hermano tiene cerca de 4 años de estar prisionero precisamente por los mismos delitos que ahora está siendo juzgado Álvaro Uribe. Cepeda, en sus declaraciones, aportó pruebas fundamentales para que al final de este juicio, fiscal y juez fallen en contra de esa nefasta figura que infortunadamente gobernó a Colombia durante 2 periodos. Lo que está sucediendo en ese juicio es un punto de referencia. Por un lado, una figura nefasta para el país, Álvaro Uribe Vélez, y por lo otro, una figura transparente que puede convertirse en el camino de luz que con sus actuaciones otros consoliden la democracia colombiana y conviertan el Parlamento en lo que debe ser, el recinto de la democracia, el recinto que consolide políticamente a este país, en el recinto en donde se presenten y aprueban proyectos de leyes que siembren un poco de igualdad en este país y que además sirvan para lavar la mancha que han dejado tantos senadores que han pasado por este recinto y que son una vergüenza para el país. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Maena ni wan geto ni wan voz educadora un gon gochin ramnamo no te wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Jóvenes estudiantes de la Universidad Javeriana fueron agredidos cuando pintaban el mensaje "Las cuchas tienen la razón". Los agresores estaban armados y se autodenominaron Jóvenes con Uribe. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, desmintió al Consejo Gremial sobre sus cifras equivocadas del aumento de la violencia en el país. Exmilitares venezolanos reconocieron haber recibido apoyo del gobierno Duque en el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Madres de niños con discapacidad exigen a las EPS de Bucaramanga cumplir oportunamente con la atención y el suministro de medicamentos a sus hijos. El presidente Petro se reunió con varios presidentes latinoamericanos para impulsar el desarrollo de los acuerdos de la última asamblea de la ONU. El director de Fedesarrollo afirmó que creció la confianza de los empresarios en la economía del país. Docentes de Cali piden se investigue el contrato de dotaciones por su mala calidad y altos costos. Además, se les obliga a comprar en un almacén de un ex candidato al Consejo de Barranquilla por el Centro Democrático. Voz Educadora. La voz de los sin voz.
Bueno, y le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy hace un alto en el camino sobre sus notas literarias y hoy nos hace sus comentarios sobre el video documental La Marcha del Hambre, a propósito del homenaje a las maestras y maestras que nos heredaron la estabilidad laboral con la marcha que inició en Santa Marta y terminó en Bogotá. Así que bienvenido y buenos días, compañero Manuel. Buen día, Carlos. Al magisterio colombiano, aquel que lucha aún en la adversidad, va mi grito de esperanza por una sociedad más equitativa. Hoy quiero hacer un alto al trabajo que he venido realizando sobre la novela de la violencia y la desterritorialización en Colombia, y voy a hablar sobre esto que he titulado De la costa a los Andes, contra viento y marea. Era 1966. La profesión docente no tenía ninguna motivación estatal para ejercer dignamente la labor de enseñar. Aguardiente como pago, salarios cada 5 meses, nombramientos de acuerdo con el político de turno. Era la realidad de ser docente, en un país que ha evidenciado la desigualdad más alta del planeta, con entrevistas a los pocos maestros que aún la vida les permite seguir en la lucha. A través de un video documental que los directivos de la ADE mostraron al Magisterio de Bogotá el pasado 22 de febrero, muchos de quienes estuvimos presentes nos emocionamos con tomas magistrales, con fotografías, con testimonios y con las entrevistas. La Marcha del Hambre se denomina la larga caminata de 1.600 kilómetros que casi 800 profesoras y profesores la emprendieron en 1966. El contexto sociopolítico, económico fue la clave en el empuje hacia la lucha, a la protesta como forma de resistencia social, la fuerza del marxismo, el bogotazo, la desigualdad en la distribución del presupuesto público, gobiernos como el de Guillermo León Valencia, que era sordo ante el clamor del pueblo, la educación vista como un problema más que una solución a los problemas de desigualdad, fueron, entre otros aspectos, los que empujaron decididamente a los caminantes del hambre un 24 de septiembre. Santa Marta, Bogotá, fue el sueño de todos los profesores y profesoras que se impusieron para denunciar al país y al mundo la situación crítica de Colombia, con mochila al hombro y como equipaje la aventura y la denuncia de represión de los gobiernos de turno. Los maestros y maestras salen cargados de paz y esperanza por un país con justicia social. El documental continúa y una maestra dice, abro comillas, los maestros soportamos el miedo, el hambre, el cambio de clima. Caminamos por etapas, dice otra profesora, lo hacíamos por la noche para evitar el polvo y el calor. En el camino se nos unió mucha gente, hasta la subversión del ELN, la de esa época, no la de hoy, dice el octogenario caminante Adalberto Carvajal. Los caminantes en las diferentes poblaciones eran recibidos y despedidos como héroes. En Aguachica, por ejemplo, llegamos por la noche y teníamos que caminar con antorchas porque no había luz, dice otra profesora caminante. Las noches eran largas y oscuras. Allí planeábamos el cuidado que debíamos tener con algunas periodistas, sobre todo del tiempo, porque siempre trataron de torpedear la marcha. En cambio, el periodista del Espectador dormía y se levantaba con nosotros, dice la voz lenta de una profesora de casi 90 años y que demuestra orgullo de docente y su labor cumplida. La distancia y el clima ha hecho mella en los caminantes del hambre. Con 500 marchantes retirados, la marcha continúa. Una compañera estaba casada y su decisión de marchar le costó el matrimonio. Su esposo no soportó la decisión de la profesora. Ella, decidida a defender su dignidad como docente y trabajadora, llegó a Bogotá junto a 86 maestras y maestros un 21 de octubre y fueron reconocidos en Colombia y el mundo. Producto de la Marcha del Hambre fue el Estatuto Docente, que comenzó a construirse desde 1970 y se consolidaría en 1979, decretado con el nombre de Estatuto Docente 2277. Colegas, las profesoras y profesores de 1966 nos heredaron la estabilidad laboral y el pago cumplido de la labor de educar. Nos queda a nosotros reivindicar la movilización como estrategia de lucha para defender y obtener derechos. Profesoras, profesores, que el resto de domingo esté lleno de claridad e iluminación para reconocer la historia aguerrida de la labor docente. 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 Mano fuerte va barriendo. Bueno, y con Manos de Mujeres de la cantautora Marta Gómez, vamos dando por terminado el programa del día de hoy. Recuerden, Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa.
un programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Seguimos impulsando los vientos de cambio y las reformas sociales en Colombia. Y seguimos exigiéndole a la fiduprevisora que cese el saboteo en contra del magisterio colombiano y se implemente el nuevo modelo de salud que garantice la vida y la salud para todo el magisterio colombiano. Respaldamos la movilización social de todos los sectores en la ciudad de Bogotá en contra de la nefasta administración distrital del alcalde Galán. Voz Educadora, la voz de los sin voz, 15 años de lucha y resistencia con el pueblo y el magisterio colombiano. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Y chao, chao. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan voz educadora un gon guachin ramnamo no ti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.